Capítulo 13. 8 horas 10 minutos. 30 de agosto de 2552, calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Instalaciones subterráneas de la ONI. Planeta Rich. La doctora Halsey observó a los 5 Spartans que había en el corredor y se alzó las viejas gafas por encima del puente de la nariz. A pesar de todo lo que suponía su presencia allí, que habían invadido Rich, que no habían cumplido su misión para capturar a un líder del Covenant, que todo en lo que había trabajado estaba en peligro, le alegraba verlos. A pesar de todo, se cubrió de una coraza de acero. Los Spartans no comprendían ni apreciarían que se dejase llevar por las emociones. «Entren», les dijo con fuerza, «y rápido, por como suenan las cosas arriba, no tenemos mucho tiempo». Los Spartans se quedaron quietos un momento. Sin duda, hablando entre ellos a través de sus canales de comunicación silenciados desde el exterior, y sin lenguaje corporal. La doctora Halsey fijó en la flexión de un dedo y en un ligero movimiento de cabeza. Después, los Spartans se movieron al unísono, tomaron su equipo y atravesaron el umbral que daba a la gran cámara acorazada. La doctora Halsey los saludaba a medida que pasaban a su lado. «Me alegro de verte, Fred». «Señora», replicó Fred, «yo también me alegro de verla». Percibió que los movimientos de Kelly eran un poco descoordinados, lentos. Estaba herida, como el resto de ellos. Ahora que los podía ver más de cerca, se daba cuenta. «Kelly, doctora Halsey». Kelly le estrechó ligeramente la mano, a modo de saludo. «Isaac». «Doctora». «Bien». Movió la cabeza. «William». Will gruñó. Nunca le había gustado su nombre completo. La doctora Halsey sabía que ser capaz de distinguirlos a todos, a pesar de ir vestidos con sus armaduras Mjolnir, les enojaba. Había crecido a su lado, conocía todos sus gestos y sus formas de andar individuales, y nunca podría haberse dirigido a ellos con sus designaciones numéricas. Spartan 104, 087, 039, 029 y 043 respectivamente. La doctora Halsey manipuló un dispositivo de control. La puerta acorazada se cerró silenciosamente. Los cerrojos desaparecieron y quedó reforzado con un chasquido agudo, metálico. «Tenemos acceso a los niveles Aqua, Scarlet y Lavender», les explicó. «Síganme hasta el ala médica». Avanzó hacia un corredor de cemento con un techo abovedado, alto, luces empotradas y cámaras de seguridad. «Mi información dice que el Covenant entró en el sistema Epsilon Eridani a las 5 horas aproximadamente. Los miembros de la sección 3 de la ONI fueron evacuados a las 5 horas con 30 minutos. Supongo que no han venido a decirme que ya es seguro salir al exterior». «Sí, señora», contestó Fred. «Quiero decir, no, señora. No es seguro. Nuestra flota se enfrentó al Covenant, pero el enemigo consiguió hacer aterrizar tropas en la superficie de Reach. Nos enviaron aquí para proteger los generadores de las armas orbitales». Se detuvo, respiró profundamente y continuó. «No logramos llevar a cabo esa misión. Las fuerzas Covenant controlaron nuestra posición». Miró de nuevo a Kelly y al resto de Spartans. «Nos retiramos aquí. Creíamos que sería seguro». Continuaron bajando por el corredor inclinado. Las puertas de titanio se abrían automáticamente ante ellos y se cerraban de nuevo cuando las habían cruzado. «Ya veo», musitó la doctora Halsey. «¿Y el capitán Kidd? ¿Y John?» «En paradero desconocido», le contestó Fred. «El jefe maestro y parte de nuestro equipo intentaron recuperar una base de datos de navegación de una estación orbital antes de que el Covenant se hiciera con ella. Suponiendo que tuviesen éxito y teniendo en cuenta los resultados de los combates del Capitán Kidd contra el Covenant», la voz de Fred se quebró. «Estoy segura de que cumplieron su misión y escaparon», dijo la doctora Halsey, completando sus pensamientos. «John nunca ha fracasado». «No, señora», respondió Fred. Caminaron en silencio durante un segundo. Al pasar frente a una vitrina con banderas de insurgentes capturadas, colocada en una de las curvas del muro de cemento. La mayoría de ellas mostraba blasones de colores brillantes.
divisas familiares, dragones sangrientos y espadas llameantes cruzadas. Dejaron atrás estos restos de una rebelión por la que la UNSC ya no tenía que preocuparse. ¿Doctora Halsey?, preguntó Fred. Permiso para hablar libremente. Concedido. No me agradan las ceremonias, y menos teniendo en cuenta las circunstancias. Habla. Señora, hay algo fuera de lo normal en esta invasión Covenant, le contó Fred. Han ganado, pero no están cristalizando el planeta, al menos no completamente. Por lo que he podido determinar, solo han golpeado los polos y una porción de las latitudes más bajas. Y han colocado un equipo de excavación sobre estas instalaciones, añadió Kelly. Vaya, qué curioso, dijo la doctora Halsey. Nunca antes se habían interesado por los humanos o por nuestra tecnología. Se detuvo ante un arco de metal lo bastante ancho para dejar pasar un Warthog, y colocó la palma en el escáner de mano. Es el ala médica, les explicó. Habló ante un micrófono cercano. No haré ningún daño. La puerta se abrió ante ellos. Unas luces de alta intensidad parpadearon en la enorme sala que tenían ante ellos. Había una docena de mesas de diagnóstico y una fila de pantallas en la pared más alejada. El suelo, de color lima, estaba pulido, esterilizado. Las paredes brillaban con una luminiscencia rosada. Había 7 puertas que llevaban a 7 oficinas adyacentes o bien a 7 salas de cirugía, cuyas ventanas daban a la sala central. ¿Calme ya?, dijo la doctora Halsey. ¿Cuál es el estado? Sí, doctora, contestó la voz sin cuerpo de su IA personal, la sustituta de Cortana. He preparado los historiales médicos personales de los Spartans y he enviado transportes a buscar sangre y otros suministros médicos del almacén refrigerado, además de algunas herramientas para poder quitarles la armadura Mjolnir. Las puertas del diminuto ascensor de servicio que había en el extremo de las instalaciones se abrieron y de dentro salió un vehículo robótico. Entre sus brazos telescópicos sostenía un montón de bolsas llenas de líquido. Encima de la bandeja superior del robot estaban ordenados diferentes instrumentos. Muy bien, la felicitó la doctora Halsey. Continúa rastreando la actividad sísmica por encima de nosotros. Enlázate con los monitores vitales de los Spartans y emite los resultados en la pantalla de la mesa 3. Se acercó a grandes zancadas hasta una mesa, y una plataforma holográfica se puso en marcha con un zumbido. Las imágenes flotaban serenamente, con gráficos y números atravesándolas. Pon un foco aquí. Prepara el campo de esterilización y baja un 40% la iluminación. Ah, y un poco de Mahler, por favor. La sinfonía número 2. Sí, doctora. La música empezó a sonar por los altavoces. La Halsey examinó los gráficos, tocó los iconos que representaban figuras humanas e hizo aparecer imágenes en 3 dimensiones de las estructuras internas de los Spartans. Los huesos, órganos y músculos holográficos poco a poco rotaron ante su vista. Hizo una mueca de dolor al darse cuenta del alcance de sus heridas. Fred, tienes desgarrado el talón de Aquiles y tienes 3 costillas rotas. Los 2 riñones tienen contusiones moderadas. Echó un vistazo a los datos del resto del equipo y después de un segundo continuó. Estás bien. William, tú has roto una tibia y sufres de hemorragias internas. Ponte un poco de bioespuma en la herida y evita movimientos bruscos durante un día. Se volvió para mirar a Fred y a Will. Ustedes son los que están en mejores condiciones. Quiero que vayan al nivel de Aqua, sección Lambda, y me consigan algunas cosas. Sí, señora, contestó Fred. La doctora Halsey era solo una civil, pero los Spartans siempre habían aceptado su autoridad, quizás porque ella siempre actuaba como una igual ante los almirantes de flota y los generales que intentaban coartar su trabajo. O quizás era más que eso. La doctora siempre se había planteado si los Spartans la consideraban como una figura maternal. Aunque esta noción la divirtiese un poco, le extrañaba que aceptasen a alguien de fuera de su propio equipo como un miembro de su familia, ni siquiera a ella.
William agarró una lata de bioespuma del robot e insertó la punta en una puerta de inyección de su armadura, y la empujó hasta colocarla entre la cuarta y la quinta costilla. Llenó su cavidad abdominal con este polímero coagulante, antibacteriano y regenerador de tejidos. ¿Está frío?, preguntó ella. Casi ni se nota, señora. Ella asintió, sin hacerle caso al valor de William. Siempre se reservaban para sí misma su admiración por los Spartans. Lo último que quería era hacerles sentir diferentes. El resto del mundo ya les trataba de forma especial y eso era suficiente. La doctora Halsey agarró una carpeta, escribió el nombre de unos cuantos objetos y se la dio a Fred. Son armas nuevas que llegaron la semana pasada para hacer pruebas de campo, explicó, además de partes para las armaduras Mjolnir Mark V. Las cambiaremos por los fragmentos que se han roto. Calmilla, muéstrales el camino, por favor, y dales acceso a las áreas restringidas. Sí, doctora, contestó Calmilla. Las puertas del almacén se abrieron. Por aquí. Fred echó un vistazo a los objetos de la carpeta. Muy bien, se dijo con una voz llena de satisfacción. Asintió, echó un largo vistazo a sus compañeros y se fue junto con Will. La doctora Halsey volvió al lado de las lecturas médicas. Bien, te has desgarrado el músculo deltoides, te has roto 3 dedos y tienes una hernia discal. Isaac, has sufrido contusiones internas y los 2 hombros se te han dislocado. Al colocarse incorrectamente están pinzando los vasos sanguíneos. Los arreglaré en un momento, pero antes quiero que comprueben la ruta por la que vinimos y que sugieran nuevas formas de defensa del perímetro. Sí, señora, contestaron los dos. Miraron a Kelly y se fueron. La doctora Halsey se concentró en los escáneres internos de Kelly. Sus heridas eran las peores de lejos. Lo había sabido incluso antes de mirar las proyecciones tridimensionales a causa de la baja presión sanguínea, unido a la alta temperatura corporal. El hígado le sangraba moderadamente, una condición que podía resultar fatal si no se trataba, y el pulmón derecho se le había hundido completamente. Que aquella mujer siguiese en pie, que siguiese luchando, solo podía considerarse un milagro de Dios. Claro que de eso se trataba el proyecto Spartan 2, ¿no? Jugar a ser Dios por un bien mayor. Doctora Halsey, preguntó Kelly, ¿dónde están los otros? Como les he dicho, los evacuaron, contestó. Recuéstate en la mesa, por favor. Voy a efectuar algunas reparaciones menores. Kelly hizo lo que le pedían. ¿Y por qué se ha quedado aquí, señora? La doctora Halsey agarró una llave inglesa magnética, de mango largo y curva, construida específicamente para encajar en aquel panel de acceso. La insertó y abrió una sección del tamaño de un puño en la maltrecha armadura Mjolnir de Kelly. De las heridas de Kelly salía sangre a borbotones y fluido hidrostático. Me ofrecí voluntaria para el cierre de seguridad, le explicó a Kelly. En los niveles inferiores de las cavernas hay suficientes explosivos para borrar estas instalaciones, por si el enemigo en algún momento nos conquistaba. Estoy aquí para asegurarme de que nadie tenga acceso a nuestra tecnología. La doctora Halsey le inyectó anestesia local e insertó un catéter flexible con punta de láser. Siguió cuidadosamente el avance del instrumento por la representación holográfica. Encendió el láser para coser las laceraciones del hígado. Después le volvió a hinchar el pulmón. Kelly perdería la mitad del órgano, fuese cual fuera el tratamiento. El tejido se estaba poniendo azul y tenía motas de color marrón que indicaban necrosis. Calmilla, prepara la instalación de clonación instantánea y agarra muestras del ADN de Kelly historial. Quiero que empecemos la creación de un nuevo pulmón y un nuevo hígado. Por ahora te encuentras bien, le mintió la doctora Halsey, pero quiero hacerte algunos órganos de reserva por si nos tenemos que quedar aquí abajo mucho tiempo. Lo comprendo, doctora, dijo Kelly con la voz ronca. La doctora Halsey se preguntó si realmente lo entendía, si comprendía que
la disparasen, la abracen y que sus órganos sufriesen de traumas, no tendría que suceder cada día, a menos que fueses un Spartan. Deseaba que la guerra ya hubiese terminado, que sus Spartans pudiesen disfrutar de un poco de paz. Doctora, susurró Calmilla a través del auricular privado que la doctora Halsey llevaba en las gafas. Hay una anomalía en los archivos de ADN del Spartan 087. Querrá revisarlo en privado. La doctora Halsey selló las heridas de Kelly con bioespuma, retiró el catéter y cauterizó la incisión. Descansa, le ordenó. No, señora, estoy lista para... Kelly intentó sentarse. Abajo, la doctora Halsey le colocó una mano en el hombro. Sabía que no podría detener a Kelly con ese gesto, pero eso reforzaba sus palabras, su voluntad. Órdenes del médico. Kelly suspiró y se tumbó. Estaría en mi oficina, justo allí, señaló a la puerta que daba a la siguiente habitación, por si necesitas algo. La doctora Halsey dejó a Kelly y fue a su oficina. Dos paredes estaban cubiertas por unas anchas vitrinas. El suelo estaba lleno de tazas de café de plástico. Un proyector holográfico emitía datos, líneas, gráficos que rotaban y correspondencia por contestar le había inundado el escritorio. Bajo las persianas que separaban su oficina de la sala de medicina, pero solo hasta la mitad para poder mantener vigilada a Kelly. Veamos eso, Calmilla. El hospital médico de Kelly apareció en una pantalla. Aquí, indicó Calmilla, resaltando una petición furtiva de datos al final de una línea. Está fechada hace 3 meses. Es el código de Araquiel. La doctora Halsey agarró el globo con nieve de su escritorio, lo meneó y lo dejó de nuevo. Se quedó mirando los torbellinos que creaban las partículas. ¿Araquiel? Es el perro guardián de Ackerson, ¿verdad? Afirmativo, doctora. ¿Puede rastrear la petición? El contacto fue realizado y cortado desde el nódulo FF.8897.Z. El acceso está restringido a la gente con permiso de rayos X. ¿Restringido? La doctora Halsey rió con una carcajada de corta y grave. ¿Acaso ahora eso significa algo? No queda nadie para detenernos, ¿verdad, Calmilla? Entrar en esos archivos sin el permiso apropiado es un acto de traición, doctora. Que vengan a arrestarme. Haz lo que te he mandado, Calmilla, ordenó la doctora Halsey. Borrado del Centro de Subtrinas Éticas 4 Alfa, código de anulación. Lo que sea necesario. La doctora Halsey encontró una taza de café medio llena en el suelo y la recogió con cautela. Olfateó el contenido y al ver que no estaba rancio, lo removió una vez y se tragó el café frío. Sí, doctora, en proceso, terminado. Calmilla era la hermana mayor de Cortana. La doctora Halsey había diseñado y comprobado el software con rutinas de intrusión en ella. Cuando hubo mejorado y racionalizado el proceso, incorporó las rutinas en Cortana. Los miembros de mayor rango de la sección 3 de la ONI habían sido muy específicos con que eliminase todos los prototipos, una orden que la doctora Halsey desobedeció enseguida. Hay una cantidad poco habitual de software contra intrusiones, doctora. Muéstremelo. La pantalla holográfica parpadeó y se solidificó en unos bloques de cristal que representaban las barreras de códigos. La doctora Halsey siguió un hilo con su dedo que rodeaba un fragmento de rubí hasta que formaba un ángulo de 90 grados con una esmeralda cortada en forma de escalera. Este clúster de datos de aquí, tómalo y sustitúyelo con una cadencia neutralizadora. Sí, doctora. El cristal de datos se partió en 1.000.000 de fragmentos brillantes y flotaron formando una hélice. Estoy dentro y... Las esquirlas latían y se fusionaban. Las facetas y los planos duros se juntaban formando cuernos retorcidos. Una mandíbula alargada y unos ojos enormes que chisporroteaban con fuego holográfico.
Se volvió y sonrió a la doctora Halsey. Mostraba unos dientes como cuchillas. Consulta civil 409871, dijo con una voz atronadora, profunda y grave, que contenía el sonido del trueno. Doctora Catherine Halsey. Araquiel, murmuró. ¿Acaso tu amo te dejó atrás cuando lo reasignaron? ¿No tienes nada mejor que hacer que robar los datos de mi programa Spartan? La doctora se inclinó sobre una pantalla lateral y sin mirar tecleó una línea de órdenes que le daban acceso al directorio raíz de la base. Está violando el código de seguridad de la UNSC 447-R27, le informó Araquiel con un gruñido. Esta infracción ha sido registrada y se ha notificado a las autoridades pertinentes. Debe detener cualquier otra actividad. La doctora Halsey bufó y siguió tecleando. Soy la única autoridad que queda, Araquiel. Para ser una inteligencia artificial eres bastante obtuso. Miró a la pantalla que tenía delante. Calmilla, te necesito. Colocó barreras de seguridad de nivel 7 que aparecieron cuando tecleó las órdenes. Aquí. Sí, doctora. Oh, soy denso, doctora, se quejó Araquiel. Mientras le permitía acceder a estos archivos médicos, he tomado el control del sistema de reciclaje de aire del ala médica. Puedo presurizar la oficina y causarle un edema pulmonar. Puedo soltar gas narcótico para... Sus ojos se cerraron hasta que solo quedó una pequeña rendija. ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos dentro, comunicó Calmilla. La doctora Halsey tecleó una nueva serie de comandos. El holograma de Araquiel se asomó por encima de su hombro. ¿Qué es eso? No reconozco ese directorio ni esas... Soltó aire por la nariz, con desprecio. Esas líneas de mando arcaicas. Estos comandos se inventaron, refinaron, descartaron y olvidaron mucho antes de que la primera inteligencia artificial estuviese en línea, le explicó la doctora Halsey. Las aprendí a los 15 años, cuando estaba trabajando en mi segunda tesis doctoral. Una metodología de acceso anticuada para una humana obsoleta. ¿Anticuada? ¿Obsoleta? ¿De veras? Sonrió y dijo: comprobemos tu hipótesis, Araquiel. Supervisé la creación de la pantalla de cada una de las IA de tercera generación de este planeta. Sé todo lo que hay que saber sobre ti, incluso tu desprecio casi total por la vida humana. Se detuvo y se dio unos golpecitos en la barbilla. Quizás es por eso por lo que Ackerson y tú se llevan demasiado bien. El coronel Ackerson es un gran hombre, es... Para responder tu primera pregunta, siguió ella, sin hacerle caso, esto es el nexo de tu ser, señaló la pantalla. Los directorios de tu código, el centro desde el que se impulsa todo tu flujo mental. Y esto, tecleó rápidamente otra orden, es el código que activa tu mecanismo de seguridad personal. Genera un rayo latente de luz ultravioleta de alta frecuencia en tu matriz de pensamiento cíclico, Riemann, que borra todas tus funciones de pensamiento. Te borrará completamente. ¡No!, gritó Araquiel, y retrocedió un poco. Las llamas rodeaban su cráneo de cristal. ¡No! La doctora Halsey presionó la tecla de Enter. Araquiel desapareció. La doctora Halsey suspiró y cerró la pantalla. Un desperdicio de cristal de memoria. Se preguntaba si la IA se había marcado un farol. Quizás no. La sección 3 de la ONI les daba a sus IAs poderes totales para encargarse de los problemas de seguridad. De todas formas, se alegraba de no haber tenido que comprobar hasta dónde habría sido capaz de llegar Araquiel. Calmilla, por favor, recupera el archivo y muéstrame el contenido del directorio del coronel Ackerson. En proceso, doctora. Necesito descifrar algunos documentos. Solo tardaré un momento. Hizo una pausa antes de preguntar: doctora Halsey, ¿el mecanismo de seguridad de luz ultravioleta en la matriz Riemann de Araquiel está implantado en todas las IAs?
¿En mí? No está plantado en todas las IAs, contestó la doctora Halsey controlando con cuidado su tono de voz. Estaba segura de que Calmia analizaría la tensión de sus pautas vocales, por lo que tuvo que decirle la verdad. Tratar con las inteligencias artificiales era como jugar una partida de ajedrez, ataques y contraataques. Era un reto constante para ganarse y mantenerse su respeto. Por eso prefería su compañía a la de los humanos, porque eran deliciosamente complejas. Aquí están, doctora. Los iconos de los archivos y las carpetas parpadearon en el espacio que había encima del escritorio. Fíltralos por nombres propios, le pidió la doctora Halsey. No perdamos tiempo con los absurdos chantajes de Ackerson. Elimina también todos los archivos con fecha anterior que se conociesen al programa Spartan 2 y cualquier otro al que no haya accedido más de una docena de veces. Quiero ver las operaciones que estaban en los perímetros puestos de su lista. Las carpetas y los archivos desaparecieron. Solo quedaron dos carpetas flotando encima de la mesa de la doctora Halsey. S3 y Rey bajo la montaña. Tocó la primera y la abrió, lo que le mostró centenares de archivos distintos. La doctora Halsey los examinó. Había historiales médicos de cada uno de sus Spartans, informes completos de sus orígenes, de antes de que fuesen adoctrinados, de sus vacunas en la infancia, de sus padres, de las lesiones importantes y los tratamientos sufridos durante el entrenamiento, e incluso sobre los procedimientos experimentados realizados para mejorar su fuerza, su agilidad y su resistencia mental. ¿Qué demonios pretendía?, murmuró. Sintió que el pulso se le aceleraba mientras merodeaba por sus archivos. Había perfiles del ADN de cada Spartan, extensos archivos sobre las anticuadas técnicas de clonación instantánea que la ONI había usado para reemplazar los originales. Ackerson parecía especialmente interesado en este aspecto del programa. Había seguido los historiales médicos de los reemplazos mientras crecían, contraían enfermedades congénitas y morían inevitablemente. Incluso había recuperado los cadáveres y había efectuado autopsias. A la doctora Halsey le dolía el estómago. Era culpa suya, en parte, que estos niños de reemplazo hubiesen muerto a tan corta edad. Lo había hecho hacía 30 años, porque el gobierno de la Tierra estaba a punto de romperse en pedazos y caer bajo el peso de un centenar de guerras civiles. Había necesitado desesperadamente el programa Spartan. Y claro, lo habían hecho simplemente porque podían. No importaba la legitimidad de sus motivos, sabía que había causado la muerte de aquellos chiquillos como si les hubiese disparado en la cabeza. Quedaba el último archivo de la carpeta S3. Es solo un fragmento, le dijo Calmilla cuando la estaba abriendo. La habían borrado, pero conseguí reconstruir la parte en la que los rastros de ionización del cristal de memoria. La doctora Halsey examinó lo que contenía. Solo decía CPOMZ, seguido por una serie de 512 caracteres alfanuméricos. Esta porción más larga es una referencia a una carta estelar, susurró. Sí, doctora, pero el destino no es ninguna localización en el espacio controlado por la UNSC. ¿Qué había estado haciendo Ackerson? Esto no pinta nada bien, murmuró, y pasó el dedo por la primera palabra del archivo, CPOMZ. Tendré que ocuparme de esto más tarde. Descargó todos los archivos a un colector de datos. Veamos en qué más se entretenía el bueno del coronel. Abrió la carpeta llamada Rey bajo la montaña. Solo había 3 archivos. La primera eran los planos de construcción originales de aquella base. Apareció sobre el escritorio. La doctora Halsey pudo comprobar que la representación holográfica de la base era mucho mayor de lo que había dejado pensar. Su permiso de seguridad era la más elevada que podía conseguir un civil, pero aparentemente solo había visto un tercio de las instalaciones en las que había trabajado la última década. La doctora Halsey abrió el segundo archivo.
Eran las transcripciones de los informes del campo Hitchcock del 12 de agosto de 2552. Era el interrogatorio a que sometieron a John por la destrucción de la ciudad de la Costa Azul y el artefacto alienígena que el Covenant había intentado arrebatarles. Curioso. El tercer archivo era un análisis de los símbolos que John había descubierto en el artefacto alienígena. Según las notas de Ackerson, también se trataba de parte de un mapa estelar. La doctora Halsey volvió a la referencia estelar que había en los archivos sobre los Spartans. No sirvió de nada. La localización no tenía nada que ver con la referencia. La referencia estelar en el artefacto alienígena estaba en... Lo calculó mentalmente. ¡Maldición! Tomó unos mapas estelares e informes de navegación para confirmarlo y comprobó de nuevo sus cálculos. No había duda. Era el sistema Epsilon Eridani. Justo allí. Ahora, era más que curiosidad. Ackerson había estado sentado encima de un tremendo secreto, un secreto muy peligroso. Es su estilo, jugar con fuego hasta que todos nos quemamos. Los archivos adicionales detallaban la compra de equipos de excavación y un nuevo juego de planos y de informes geológicos. Los nuevos mapas parecían una red de venas y de arterias. ¿Qué estoy mirando, Calmilla? Según las coordenadas de los mapas secundarios, doctora, las instalaciones se construyeron encima de una antigua mina de titanio. Y antes, este lugar era un volcán extinguido. Esto de aquí son túneles de lava. Me pregunto si usaron los corredores naturales para construir las minas. Y después para construir estas instalaciones. La doctora Halsey se quitó las gafas y las limpió mientras reflexionaba sobre ello. No. Si fuese algo tan sencillo, ¿por qué le interesaría a Ackerson? ¿Y por qué clasificar estos archivos en el nivel de rayos X? ¿Y qué conexión hay entre todo esto y el artefacto de la Costa Azul? No lo sé, respondió Calmilla, pero quizás haya una puerta trasera por la que se puede escapar. Sí, quizás sí. La doctora descargó todos los archivos secretos de Ackerson en el contenedor de datos. Lo pensaré más tarde. Ahora deberíamos concentrarnos en... Detecto un aumento de la actividad sísmica, doctora. La doctora Halsey se quedó paralizada. Lo sentía más que verlo. Era una serie de golpes débiles, rítmicos, como truenos lejanos. De los azulejos del techo les llovió polvo, que convirtió la luz del sistema holográfico en una destellante lluvia de estrellas. Se acercan, susurró la doctora Halsey. Encendió un canal de comunicaciones hacia todos los Spartans. Vuelvan todos al laboratorio ya mismo. Creo que tengo una salida. Se tambaleó cuando un golpe poderoso zarandeó toda la habitación. Se oyó el gemido del metal desgarrándose, y la viga principal del techo se dobló, cayó y chocó contra el escritorio. Las luces se apagaron.